Los helenos, cansados del alto desempleo y los bajos salarios, acusan a los políticos de su país de la pesadilla financiera que les agobia. Consideran que el recorte de la deuda es la bancarrota de la nación disfrazada bajo otro nombre. La deuda es una vieja historia, nada nuevo. Hace ya muchos años que se forma en la base de un modelo de desarrollo y producción que se basó en el dinero fácil, en el sobreprestamismo. Grecia no estaba lista para entrar en la eurozona. Además del euro, obtuvimos también costumbres de consumo que, desde nuestro punto de vista, no eran necesarias para la vida cotidiana de los griegos. Los griegos se dirigieron hacia un consumismo extremo. En el mismo momento, Grecia tuvo ideas grandes, como la organización de los Juegos Olímpicos en 2004, donde de repente un país pequeño se convirtió en el centro del mundo. Otras facturas en sobornos, programas de seguridad y decenas de instalaciones que hasta hoy en día no se usan en nada. Gastamos mucho dinero, el doble del dinero que se gastaron en Sydney. No sabemos cuál será el coste final. Nosotros tenemos este dinero, estamos hablando del dinero griego. Quizás sea más de lo que podemos afrontar. Estamos hablando solo de seguridad. Todos esos años de desarrollo, los años un poco antes y un poco después de la entrada al euro, no dejaron ninguna reserva social. Todos esos años en que el ritmo del aumento del Producto Interno Bruto iba del 4 al 6%, no construimos obras sociales. Entonces, ¿dónde se destinaban todos esos números positivos de desarrollo? Se hicieron ganancias en los bolsillos de empresarios, banqueros, algunos personajes que estaban involucrados con el sistema político y tenían bajo su control a los medios de comunicación en el país y a todos los que nos gobernaron durante décadas y encontraron su oportunidad en la crisis de la deuda, en el memorándum para aprobar una de sus ideas más locas. Si moi j'ai l'impression, il y a un temps, on entendait I want my money back. J'ai l'impression qu'au gouvernement, on dit « I want to make money on the back of the Greece ». Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3%, c'est intolérable. Grecia fue uno de los mejores clientes en los últimos 35 años junto a Turquía de los grandes productores de armas, especialmente Estados Unidos, Alemania, Francia. Esos clientes, Turquía y Grecia, tienen una carrera de armas. Los dos pueblos tienen que vivir uno al lado del otro en paz, con dignidad y sabiendo que van a respetar las leyes internacionales. El primer paso que tenemos que dar es romper con el clientelismo que tenemos con estas grandes multinacionales, porque imagínense, si paramos de pagar estos millones y millones y millones de euros, ¿cómo van a servir para las políticas sociales, para la salud pública, para la vivienda? Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des Rafales, un Rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 Rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Antes de 2009, ningún griego había escuchado la palabra deuda. Nadie sabía de los swaps, de los bonos. Nadie podía imaginar que iba a estar discutiendo los próximos meses de billones de euros
como si fueran cacahuates. Nos decían que no iba a haber dinero en los bancos, que no iba a haber comida en los supermercados. Eso es mentira. Todo el dinero que llega a Grecia se va directo a los préstamos extranjeros. O sea, el país de todas maneras, los problemas que ya enfrenta, los va a seguir enfrentando con o sin los préstamos. Los préstamos solo dificultan la situación. Los responsables de todo esto son curiosamente los que ahora dicen que intentan salvarnos, como el señor Papadimos, que fue un primer ministro no electo por el pueblo, después de que durante años fuese el hombre que tenía el destino de nuestras economías en sus manos como director del Banco Griego. Así que esta deuda se hizo en algún momento incontrolable. Los gastos públicos del Estado no tenían que ver con la protección social, sino más bien con grandes escándalos. Los gobiernos de Karamanlis Papandreou, Papadimos, han dado 168.000 millones de euros a los bancos griegos para que se salven. Es dinero que quitaron del pueblo. Eso es tremendo. Pero la esencia es que las ganancias tremendas que obtuvieron multinacionales y empresarios en Grecia todos esos años lo cargaron como deuda al ciudadano griego. La economía griega, por supuesto, si fuera un banco, sería un salvado. Pero como no lo es, solo los bancos se salvan desde hace 2 años y Grecia va de mal en peor. 2 años y pico en donde gracias al Fondo Monetario Internacional y a las medidas de austeridad tenemos muchos récords. Reducción del Producto Interno Bruto en 20 puntos, 6º año en recesión. Es un método que se ha usado en sus países latinoamericanos, como bien saben, que tiene como objetivo agotar el pueblo, vender a precio mínimo la fortuna pública estatal, con el beneficio para los prestadores cuando están en una situación difícil. La burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. Haremos un control internacional de las deudas, donde un ejemplo fue lo que Rafael Correa hizo en Ecuador. Pero hablamos de otros niveles de endeudamiento. Aquí los números son mucho más grandes. Y eso ha llevado al pueblo griego a la desesperación. Así que no deberíamos de preguntarnos por qué ese pueblo griego se despertó, sino por qué estuvo tantos años dormido. Lo ignorado, lo silenciado, lo tergiversado, lo invisibilizado quedará al descubierto. Durante esta semana, Telesur trae 5 trabajos de investigación que reflejan el modo de vida del sector más vulnerable de la sociedad. Años Dorados. Conozca cómo viven los hombres y mujeres de la tercera edad en los diversos países del mundo. Cuáles son los beneficios que se les otorgan y qué derechos les son negados. Durante esta semana. Telesur, la señal informativa de América Latina. Nunca imaginaría comedores populares en los municipios, en las iglesias, con gente que lo tenía todo y lo perdió en una noche.
En este momento el desempleo ha llegado a los 2 millones, el desempleo registrado. Los negocios cerrados llegan a 500.000. Y eso significa familias y trabajadores sin empleo, y el futuro no es nada optimista. Εμείς όμως είμαστε μια χώρα της Ευρωζώνης και είμαστε υποχρεωμένοι. Somos un país de eurozona y tenemos la obligación de tener salarios a nivel de los Balcanes, pero los precios en los productos básicos de consumo están a nivel de París. Si van a un supermercado aquí, los productos son más caros que en Bruselas, y eso ha llevado al pueblo griego a la desesperación. Estoy muy enojada porque ningún ciudadano tiene la culpa por nada de esto. No provocó ninguna deuda. Y en este momento, incluso nuestros hijos, para los próximos años tendrán una deuda, algunos, que ni siquiera conocen. Ahora pagamos intereses sobre intereses. Las similitudes con América Latina son grandes sobre el mecanismo del manejo de la crisis de la deuda. Por muchos años, en Brasil, Argentina y Venezuela siguieron la misma receta neoliberal de medidas de shock que aplicaron aquí. Estas medicinas en ambas partes ya están caducadas. La aplicaron en América Latina y fallaron. Pero ahora la traen a Grecia. No solo no han salvado al paciente, sino que lo han empeorado. El remedio fue peor que la misma enfermedad. Ya estamos en 2012 y la recesión se hace más profunda y se va empeorando la situación. Este programa es un error y sigue dándonos la misma receta. Tenemos que pensar cuál es la razón y por qué hacen esto. Ahora, con el pretexto de la crisis de la deuda y el memorándum, encontraron la manera para aprobar sus ideas más locas. O sea, con el pretexto de la crisis y la entrada del país en las medidas de austeridad, encontraron la oportunidad para desmantelar las leyes laborales, reducir los salarios a nombre de la combatividad, bajando el costo de los trabajadores griegos, y encontraron la oportunidad para seguir sin límite ninguna especulación. En este momento Europa no está gobernada por los políticos, la gobiernan los mercados. En este momento los pueblos de Europa se han dado cuenta de eso y existe una solidaridad entre nosotros. Y la vemos cuando todos los pueblos de Europa dicen, todos somos griegos. Nosotros creemos que ellos tienen un plan para ahogarnos económicamente, lo están contemplando. Pero eso es jugar con una bomba nuclear. No es tan fácil. Porque a un pueblo, si la ahogás, el pueblo va a reaccionar. Mientras la policía respondía con golpes y gases lacrimógenos. Los destrozos se hacían cada vez más latentes. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, había gente desesperada que militaba en los batallones de seguridad. Ahora también gente desesperada se deja llevar a estas organizaciones fascistas que no dan soluciones, sino que llevan a nuestra tierra hacia el fascismo. Tampoco tenemos que olvidar que estos grupos colaboraban con la policía griega o que de alguna manera tenían el apoyo de los dominantes medios masivos de comunicación. Los medios provocaban una ola de pánico y miedo en contra de los inmigrantes para conservar el status quo, para conservar el poder de sus partidos. Quiero creer que los ciudadanos que votaron por Amanecer Dorado se arrepintieron incluso la misma noche de los resultados. Porque votaron sin mucho criterio político, sino más con la rabia por todo lo que están viviendo. Por el miedo que sienten, por los migrantes y todo eso.
En Europa ha comenzado a soplar un viento de cambio, sobre todo a través de los movimientos y la resistencia de los ciudadanos europeos. En los gobiernos vemos que hay incomodidad. En otros gobiernos hay persistencia hacia los mismos errores. En otros, como en Francia, tras la salida de Sarkozy y la llegada de Hollande, hay un constante movimiento, pero que todavía no es capaz de realizar grandes cambios. Creemos, haciendo todo este análisis, que ninguno de los países miembros puede sacar provecho de esta situación de inestabilidad que significará la insistencia en las políticas de austeridad. El ejemplo de Venezuela es característico. Hugo Chávez logró hacer cosas importantes para su país a través de un proceso pacífico y al mismo tiempo revolucionario. Logró nacionalizar las fuentes naturales de producción y lo consiguió, aunque estuvo bajo un permanente choque con grandes intereses, los del capital y también intereses geopolíticos que constantemente los tienen en la mira. Grecia no se puede convertir en un laboratorio ultraliberal el cual se va a extender a Italia, a España, a Portugal, a Irlanda y al mismo centro también. Por eso la lucha nuestra es la lucha del pueblo europeo. Esta es la primera trinchera en este momento. La batalla se está llevando acá. La guerra es en nivel europeo, una guerra social, una guerra de clases y una guerra de intereses. Nosotros sabemos a qué lado de la orilla estamos. Ellos tienen que saber que el 99% está de este lado. Los pueblos europeos se tienen que dar cuenta que son ellos los que tienen el poder y que el euro ahora es una herramienta para hacer política. $7.000 millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. Telesur, la señal informativa de América Latina. Surgen como preferencias electorales por haber demostrado su abierto rechazo a los recortes del gasto público y las presiones de la Unión Europea, además del Fondo Monetario Internacional. El pueblo en las elecciones del 6 de mayo dijo con su voto que no quiere el memorándum. Nos mandó el mensaje que quieren otro tipo de política. Por eso nosotros decimos que una de las primeras cosas que vamos a hacer es denunciar al memorándum, y eso significa eliminar todas las leyes aprobadas que tienen que ver con este. Por eso en las elecciones el pueblo ha castigado por lo menos a los que han creado la crisis, o sea, los gobiernos del bipartidismo, que tuvieron el poder todos esos años en Grecia. Pero no es solo ese pensamiento. También hay que pensar por qué estamos en esta situación de dependencia de los intereses extranjeros. Si Grecia se destruye y llega a la bancarrota, esto no sería un problema que los griegos por sí solos deberían enfrentar. Va a hundir a toda la eurozona. El Producto Interno Bruto de Grecia es el 3% de Europa. Nuestra deuda es del 2.85% de la deuda europea. Es como una gota en el océano. El problema más grande para la eurozona es España, que es una economía grande y está a punto de colapsarse. Es Italia, que tiene como deuda 1,9 billones de euros, mientras Grecia tiene 360.000 millones. Entonces, lo que al mismo tiempo es el gran problema, es también el superarma de Grecia, reivindicando una solución en conjunto para toda Europa.
Europa no nos puede dar la espalda porque si lo hace, toda la construcción europea caería en pedazos. Aquí se usa todo ese chantaje de que aprobamos el memorándum o viene la bancarrota, o aprobamos el memorándum o nos vamos a recibir el dinero para pagar. Aquí se usa todo ese chantaje de que aprobamos el memorándum o viene la bancarrota. O aprobamos el memorándum o no vamos a recibir el dinero para pagar sueldos y pensiones. Al mismo tiempo nos amenazan desde el extranjero, la señora Merkel. Las opciones que tiene Alemania son dos. O darse cuenta de que la insistencia a este error es catastrófica y dejar a un lado las terquedades para cambiar en lo político, o que sea Alemania la que salga primero de la euro. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? I mean, who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe. Grecia puede ser un país pequeño de Europa, pero al mismo tiempo es una vía de paso en el sudeste de Europa entre tres continentes. También es una vía de paso energético. Al mismo tiempo es un país que tiene tradicionalmente relaciones de alianza y amistad, tanto con Rusia, donde también existe el punto en común de la religión y las luchas en Europa contra el fascismo, como con países del mundo árabe. Sabemos que nuestra casa común es Europa, pero sabemos también que no podemos ser controlados como una neocolonia dentro de Europa, donde no tenemos la soberanía de tener relaciones bilaterales y multilaterales fuera de Europa. Y para nosotros, para salir de esta crisis, es muy necesario extender la colaboración y la ayuda bilateral y multilateral con los países que se han mencionado: Rusia, el mundo árabe, África y especialmente América Latina. Y por eso creo que América Latina puede jugar un papel importantísimo para ser un puente de colaboración y de paz con el pueblo griego y con los demás pueblos de Europa. Grecia es parte del Mediterráneo y los países del Mediterráneo siempre tuvieron lazos estrechos con Grecia. Donde se usó la base de Suda, del sur de Creta, que se usó para bombardear al pueblo libio. ¿Por qué? Grecia ha vivido junto a estos pueblos por miles de años. Y yo creo que la OTAN no tiene que ser el árbitro entre los pueblos. Bueno, nosotros tenemos una posición muy clara. OTAN no debe por qué existir. El mundo no necesita un policía. Si el 6 de mayo hubo un cambio de correlaciones, en las elecciones del 17 de junio va a haber un derrocamiento y la izquierda va a entender que es su única oportunidad. Syriza no se ha convertido en un partido de masas porque toda la gente se convirtió en adoradores del marxismo de la izquierda. La gente quiere sobrevivir, quiere tener dignidad. Creo que lo más normal es que la gente intentara convertir su rabia en una propuesta política alternativa. Y eso es lo que hizo y hace Syriza. Y creo que si no fuera por el miedo, el terror mediático, que es el arma más fuerte de nuestros políticos enemigos, estas elecciones serían para nosotros un paseo. Por eso no hay otra manera, otra salida que todos los partidos de izquierda cooperemos para que el pueblo griego pueda vivir un principio de cambio, para que pueda vivir como un pueblo independiente y soberano en su tierra. Nosotros queremos formar el 18 de junio un gobierno de izquierda y este momento es muy importante, es histórico para nosotros. Nosotros es muy importante de sobrevivir en nivel económico los primeros meses. En ese término y en ese contexto vamos a necesitar la solidaridad de los pueblos y de las naciones que comparten nuestra visión.
La solución al problema de Grecia y la Unión Europea se puede encontrar a través de un nuevo rol del Banco Central Europeo, a través del eurobono y a través de una reunión multilateral europea sobre la deuda. Una parte de nuestra deuda se va a eliminar, otra parte se pondrá sobre el control del Banco Central Europeo o bajo el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Solo así, los mercados van a entender que no son ellos los que tienen el control sobre esta situación, que la política tiene el control sobre los mercados. Nuestra prioridad va a ser la protección de los más débiles, la protección de la unidad social, la protección del Estado social. Στις 17 Ιουνίου κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. ΣΥΡΙΖΑ. Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Εύκολος δεν θα είναι. Nosotros hemos anunciado un plan nacional de reconstrucción que va a reemplazar el memorándum. Así, se planea la nacionalización del sistema bancario y como siguiente paso, su socialización a través de un conjunto público social con transparencia. Yo creo que los más fuertes aliados son los pueblos. Los pueblos de Europa, de ahí comienzan las alianzas más fuertes, en la sociedad, en los movimientos sociales, en los movimientos para la paz, en los movimientos contra el terrorismo estatal de los países imperialistas. Ahí tenemos que comenzar a hacer nuestras alianzas y cambiar las correlaciones de fuerzas dentro de la sociedad y dentro del sistema político. Nuestro camino no será fácil y cuando nos dicen que no tenemos experiencia, pues claro que no tenemos experiencia. No estamos acostumbrados a robar ni a malgastar el dinero público, pero tenemos una ventaja muy importante. Tenemos la razón de nuestra parte y al pueblo de nuestro lado. El presidente Chávez en Venezuela no estaría hoy en el poder si su pueblo no lo hubiera apoyado cuando esas fuerzas oscuras hicieron su golpe de Estado para derrocarlo. Nosotros también sabemos que aquí se enfrenta un pasado oscuro con un futuro de esperanza. Sabemos que nos vamos a enfrentar con fuerzas que no conocemos ni tenemos enfrente. Nuestros opositores más grandes no son Samarás ni Benicelos. Nuestros opositores son las fuerzas del poder financiero, del capital bancario. Si no tenemos al pueblo con nosotros, no podemos dar pasos hacia adelante. Pero si tenemos el apoyo del pueblo, estamos seguros que ganaremos. América Latina es un ejemplo luminoso. Esta es la reacción ante la victoria. Emoción, abrazos y fuegos artificiales entre los simpatizantes de Syriza. Con el 87% de los votos escrutados, la formación izquierdista se proclamó vencedora clara de las elecciones griegas al obtener un 36,2% de los votos y 149 escaños, con lo que rozaría la mayoría absoluta a solo 2 escaños de ella. Esta coalición de izquierdas liderada por Alexis Tsipras se impone así claramente al conservador Andoni Samaras y su partido Nueva Democracia, hasta ahora en el gobierno y que siendo la segunda fuerza más votada, consigue el 27,8% y 76 escaños. Exultante, Tsipras aseguró delante de cientos de seguidores que el pueblo ha dado un mandato claro a Grecia, que deja la austeridad tras 5 años de humillación. Además, añadió que negociará un nuevo plan de reformas con sus socios europeos y que la troika es un asunto del pasado. Por su parte, el hasta ahora primer ministro Samaras dijo que respeta la voluntad del pueblo y que espera que el próximo gobierno mantenga a Grecia dentro de la Unión Europea y del euro. En tercer lugar quedaron los neonazis de Amanecer Dorado, con un 6,3% de los sufragios, seguidos del nuevo partido centrista Topotami, que obtuvo un 5,9% de los votos. Por su parte, los socialistas de PASOK, que hasta ahora formaban parte del gobierno, solo cosecharon el 4,7% de los votos. Se abre, por tanto, el telón de un nuevo escenario para Grecia.
Durante la campaña electoral, desde las instituciones comunitarias y desde la mayoría de los socios europeos, se lanzaron mensajes advirtiendo a Syriza de que debía continuar con el plan de reformas acordado con la Unión Europea. Tsipras se refirió a estos mensajes diciendo que no habrá desastre, pero tampoco sumisión, e interpretó los resultados electorales como la señal de un cambio de rumbo en el que aspiran a dejar a un lado las políticas de austeridad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado a Alexei Tsipras por la victoria y le ha deseado suerte en su mandato. Pero ¿cómo han reaccionado algunos mandatarios y políticos ante el triunfo de la oposición en el país heleno? Elena Villar nos lo cuenta en el siguiente reportaje. El triunfo electoral de Syriza en Grecia es el tema central de la prensa europea. No hay más que ver, por ejemplo, las portadas de los diarios españoles. En todos se destaca la victoria de la formación, pero también lo que esto representa ahora para la Unión Europea. En el país, como podéis ver, se asegura que lo ocurrido en Grecia anticipa un periodo de agitación en la zona, además de ser un claro mensaje contra la austeridad. En la misma línea, titula El Mundo, para quienes Grecia ha desafiado a la Troika. Pero sí ha habido una portada comentada, sobre todo en las redes sociales españolas, ha sido esta, la del diario La Razón. El periódico hace un juego de palabras en su titular, desgrecia, para a continuación ser igualmente contundente y rotular que los helenos se lanzan al abismo populista. ¿Qué se dice, qué se destaca en el resto de prensa europea? Pues en Alemania el Die Welt titula con un aséptico cambio histórico de la izquierda griega y el Frankfurter Allgemeine que Syriza gana las elecciones al Parlamento griego. En Francia el diario Libération especifica que Grecia es la nueva cara de Europa y en la web de Le Monde se destaca que la deuda es la prioridad ahora del nuevo gobierno. En el Reino Unido, The Guardian titula que la histórica victoria de Syriza pone a Grecia en colisión con Europa y el Daily Telegraph también habla de terremoto y titula El drama griego hunde al euro. Precisamente, uno de los puntos a donde se mira la jornada posterior a las elecciones griegas es a la economía, a los mercados. Las bolsas europeas han abierto con pérdidas, aunque menos de las esperadas, y las primas de riesgo repuntando. Este mismo lunes también hay reunión mensual de los ministros de Economía de la eurozona. El Eurogrupo está dispuesto a renegociar el rescate griego e incluso a aliviar el peso de la deuda, pero solo si Atenas cumple las condiciones. Se respeta el resultado electoral, pero se espera que Grecia respete sus compromisos. Es lo que también ha dicho el presidente del Bundesbank, el Banco Central alemán. ¿Y cuáles son las reacciones políticas? A nivel europeo, los socialdemócratas esperan que Syriza abra cauces de diálogo con Europa y que se renegocie la deuda griega, mientras que el presidente del Partido Popular Europeo ha vaticinado vía redes sociales que pronto va a quedar claro que Tsipras ha hecho promesas vacías. En la misma línea se ha manifestado David Cameron, quien señala que el resultado de las elecciones griegas aumenta la incertidumbre económica. Desde el Elíseo, François Hollande, todo lo contrario, ha felicitado a Tsipras por la victoria y ha subrayado su intención de mantener una estrecha cooperación entre Francia y Grecia. En España, el Partido Popular avisa que Syriza está obligado a continuar con las reformas y el PSOE pide responsabilidad al nuevo gobierno. Por su parte, el líder de Podemos ha elogiado que los griegos hayan votado un cambio, a pesar, dice, de que se haya agitado el miedo. Pablo Iglesias vaticina que este año, el 2015, también será el año del cambio en España. Grecia no quiere dar ni un paso atrás en su política contundente de pago de deuda. Atenas rechaza sus sugerencias de los acreedores de cesar los pagos de salarios y pensiones. Al mismo tiempo, el gobierno heleno tensa sus relaciones con Berlín, a quien a su vez acusa de ser un gran deudor por las reparaciones de la guerra mundial. Los detalles con nuestro corresponsal Boris Kuznetsov. Grecia y Alemania han armado una pelea verbal. La razón es el descontento de Atenas a causa de la presión de Berlín por el pago de la deuda helena ante los prestadores europeos. Grecia promete cumplir sus compromisos del rescate, sin embargo insiste en que Alemania también tiene que pagar sus deudas del pasado, en particular la reparación por la ocupación del país por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Así, el primer ministro griego Alexis Tsipras expresó que su país no quiere escuchar las lecciones de moral procedentes desde Berlín. Pero en este tema, cada declaración punzante de una parte, la opuesta lanza su dardo. Así, en Alemania, desde el Ministerio de Finanzas avisaron de que nunca van a abordar el tema de las negociaciones con los griegos sobre este asunto.
Reclamaciones por la devastación de las infraestructuras, según algunas estimaciones de expertos, alcanzarían los 162.000 millones de euros. El gobierno griego exige a Alemania reparaciones a las víctimas y también Berlín tendría que devolver los tesoros arqueológicos y además el así llamado préstamo de ocupación. Se trata de recursos financieros y oro que fueron sacados del Banco Central griego de forma forzada por el Tercer Reich. La suma de 115 millones de marcos alemanes que la República Federal de Alemania pagó en 1960, Alexis Tsipras la considera como insuficiente. El intercambio de los comentarios envenenados llegó al más alto nivel. Los griegos incluso se han quejado del tono arrogante en que algunos de los políticos hablan sobre Grecia. Si alguien humilla a una nación orgullosa durante mucho tiempo y provoca ansiedad por la posibilidad de una crisis causada por la deflación de deuda sin ver ninguna perspectiva, la situación puede llegar al punto de ebullición. En Grecia toman muy en serio el tema de las reparaciones, por lo cual se creó una comisión parlamentaria para ese asunto. También incluso se habló de la expropiación de bienes alemanes en caso de una postura inflexible de Berlín. En el 2000 el Tribunal Supremo de Grecia postuló decomisar los activos alemanes como recompensa a los familiares de las víctimas de la masacre en la villa griega Distomo. Para avalar la decisión, el permiso debe ser dado por el ministro de Justicia, quien a su vez señaló estar dispuesto a hacerlo. Creo que el permiso debe ser emitido y estoy dispuesto a hacerlo. Si Grecia viola la propiedad germana, Alemania sabrá cómo defenderse a sí misma. Pese a todos los ataques de Grecia, la postura de Alemania sigue siendo intransigente. El ministro de Relaciones Exteriores alemán señaló que las indemnizaciones por la Segunda Guerra Mundial ya quedaron resueltas en los tribunales. Asumimos nuestra responsabilidad histórica y moral. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la pregunta sobre las compensaciones está cerrada. No habrá ninguna indemnización. Posiblemente la línea va a dilatarse por un periodo indeterminado, pero los nervios griegos y alemanes de ese contiendo afectará a los demás en Europa, porque cuando la economía más fuerte y la más problemática entran en camino de roces, los mercados no pueden no reaccionar y eventualmente la divisa común, el euro, sentirá esa repercusión. Boris Kuznetsov, RT. Panorama completamente distinto en Italia. Cientos de manifestantes lanzaron objetos contra la sede de la Unión Europea en Roma durante la marcha contra los recortes. El edificio estaba fuertemente custodiado. A pesar de esto, activistas ondearon banderas y pancartas y corearon consignas llamando a los países del sur de Europa a mostrar su solidaridad y apoyo para con Alexis Tsipras. Las banderas griegas que vemos las enarbolan ciudadanos franceses que han salido a manifestarse en París para pedir el respeto de la decisión democrática que ha tomado el pueblo griego, que ha querido acabar con las políticas neoliberales y de austeridad. Franceses que desfilan por los griegos, pero también por ellos mismos, cuando afirman que Francia tiene los mismos problemas que Grecia. Estamos bajo la tutela de la Unión Europea y lo que le ocurre a Grecia llegará tarde o temprano aquí. No tenemos que engañarnos. Por los griegos, por los españoles, por los derechos de todos los ciudadanos europeos, ¿sí? Hoy es Grecia, pero bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Las fuerzas progresistas francesas consideran que el pueblo griego ha abierto la puerta a otras políticas en Europa. Políticas sociales, ecológicas y democráticas que no condenen a los pueblos europeos a la pobreza y la precariedad. Grecia nos ha mostrado el camino, ahora somos nosotros que tenemos que ir adelante, porque es importante para los pueblos de Europa y los pueblos del mundo encontrar un equilibrio, una ecuanimidad social y económica. Todos los pueblos en todos los países deben luchar contra las políticas de sus gobiernos para que podamos salir de la austeridad. Es una lucha constante para construir la solidaridad. Estos manifestantes le piden al presidente francés que tenga agallas y defienda las reivindicaciones del pueblo griego ante las instancias europeas e internacionales. Le piden a François Hollande que tenga la suficiente valentía para abandonar su actual política regresiva y antisocial. Con la política de derechas que hace François Hollande vamos a estrellarnos contra el muro. Cada vez hay más libertad
neoliberalismo. Cada vez hay más competencia. Durante 37 años trabajé para fabricar productos de calidad y hoy solo se trabaja para los accionistas. Esto no es lo que quiero ni para mí ni para mi país. Esta jornada de movilización europea en favor del pueblo griego ha encontrado un importante eco entre los franceses, que están intentando construir una alternativa de izquierda que acabe con las políticas neoliberales del gobierno francés. Juan José Dorado, Hispan TV, París. Y así también se suceden los respaldos. 1000 personas llenaron la plaza de Trafalgar, centro de Londres, solidarizándose con las medidas propuestas por Alexis Tsipras. La manifestación se suma a la ola de protestas y de solidaridad que tiene lugar en toda Europa para dar su respaldo al gobierno griego. Otro tema, este sábado conmemoraron en la ciudad griega de Kalavrita otro aniversario de su liberación del yugo alemán, hecho en el que cientos de griegos fueron asesinados por tropas nazis en 1943. El evento exaltó el reclamo del primer ministro Alexis Tsipras de que Alemania indemnice los daños causados por los alemanes nazis que asesinaron a 700 personas, saquearon y quemaron 1000 casas y un pago bajo coacción al ejército nazi. Este acto precede la reunión de este lunes entre la canciller alemana y el premier griego, en donde se estima debatan este y otros temas. Y seguimos hablando. La enésima reunión para decidir el futuro de Grecia dentro o fuera de la eurozona tiene como protagonistas este lunes al primer ministro heleno Alexis Tsipras y a la canciller Angela Merkel. El escenario es Berlín, primera visita del líder de Syriza a la capital germana. Y con Atenas cerca de quedarse sin dinero, el acuerdo es más acuciante que nunca. Tenemos un choque, dice este analista, entre un mandato democrático para cambiar la política económica y las exigencias de la integración económica europea, del proyecto de unificación en Europa. Sigue coleando en Grecia el asunto de las reparaciones de guerra por las que Atenas pide a Berlín cientos de millones como compensación por la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Una reclamación que no es nueva, pero que vuelve con fuerza por la asfixia a la que están sometidas las finanzas helenas debido a su descomunal deuda. Alexis Tsipras se compromete en Berlín a poner en marcha las grandes reformas prometidas. El objetivo común con Alemania, ha dicho, es acabar con la corrupción y la evasión fiscal en Grecia. El primer ministro griego, en su primer encuentro bilateral con la canciller Angela Merkel, ha señalado que aunque tienen diferencias, ambos países comparten objetivos comunes. Merkel ha señalado que en Grecia hacen falta reformas, equilibrar el presupuesto y una buena administración. Para Tsipras, una prioridad es acabar con los estereotipos. Ni Grecia ni Alemania son culpables de los problemas de Grecia, ha dicho. Tanto Tsipras como Merkel han insistido en la importancia de la cooperación y el diálogo para acabar con las diferencias entre ambos países. Tal como se tenía previsto, ayer fue primer encuentro bilateral. Alexis Tsipras, primer ministro griego, y la canciller alemana Angela Merkel. Se desarrolló en completa normalidad, pese a todos los preludios, sin avances, también hay que decir, en torno al rescate financiero, un tema fundamental para la zona euro y no solo Grecia. Los líderes mantuvieron su postura. Merkel insistió en que Alemania tiene la voluntad de lograr un acuerdo, pero para esto Grecia tiene que hacer reformas, a lo cual Grecia se niega porque privilegia justamente este momento en el cual dice tenemos que lograr que nuestros ciudadanos no sean aún más pobres. Sí.